a ver si logra entrar. Saludos, Silvia. Aquí está, bueno, más, Dios Aquí mío, que estoy. Buenas al, tardes. al final nos aceptó, Dios mío, bendito. Bueno, mal. ¿Cómo hay que robarle a una mujer? ¿Eh? Vale, anyway, bueno, pues ya está dentro ya. Bien, bueno, pues Buenas bueno, tardes a todos. gracias por estar, doctora, y por haber alargado su jornada laboral, su disponibilidad para poder estar en este directo, porque al final ha sido interesante todas estas preguntas que hemos dejado en estos días. Y que han sido muchísimas de ellas muy bien respondidas por la mayoría, pero que de alguna manera nos hacen centrarnos en algunos conceptos que nos gustaría dejar un poco claro, porque como bien comentamos al inicio de estas preguntas, encontramos muchas veces un mal uso de los antioxidantes y si bien son herramientas tremendamente importantes en el ámbito clínico, a pesar del criterio de muchos, ¿no? Porque esto es tremendamente interesante. Sí es cierto que a veces se usan mal y si se usan mal podemos tener un riesgo tremendamente alto de poder inducir problemas importantes de salud. Entonces, para hablar de antioxidantes y de mitos y realidades como habíamos puesto en este directo, yo creo que se hace tremendamente importante hacer un recuento básico de lo que significa una palabra muy llana y muy sencilla que se llama, o una palabra más que una frase, que es el estrés oxidativo. Porque hablar de antioxidantes sin hablar de estrés oxidativo es como hablar de comida sin tener hambre. Tanto así, tal vez no lo sea, pero por ahí anda. Tal vez logremos que la doctora ponga su cara más en el medio de la imagen, solo para que no salga el aire acondicionado y se pueda oír más cerca. Si la puedes colocar, mejor. Bien. Anyway, vamos a ver. Entonces, ahí está mejor, ahí está ¿Mejor mejor. así? Mejor así, mejor así. Complaciendo, Bueno, complaciendo. bueno, así. Bueno, Eh, yo te cedo la palabra. Me gustaría que comentaras un poquito a los 53 asistentes, 54 que tenemos en este momento. ¿Qué relación harías entre los antioxidantes y el estrés oxidativo? Perdonen que estoy trasudando porque aquí hay muchísimo calor. Y de eso, y de esa forma abrimos un poquito este directo. Buenas tardes a los que comenzaron ahora de último. Yo, bueno, cuando decidimos hacer este directo y quizás unos nos dirán, bueno, si es un tema de los más comunes, es un tema fundamental y no solo para el personal que tiene que ver en términos sanitarios, ¿no? Que también, obviamente, porque somos quienes lo indicamos, sino porque la mayoría de los antioxidantes, claro, los que aportamos, los exógenos claramente, se darán cuenta que son de venta libre, y están en cualquier lugar a la mano, al alcance de todos. Y muchas personas pues vienen o ya por sus propios medios tomando antioxidantes, por creyendo de alguna manera que están compensando otras cosas no tan bien hechas, y con dosis a veces pues inadecuadas, prescritas por ellos o bueno, por cualquier personal sanitario. Y claro, la importancia del uso de antioxidantes no es que sean malos, no es esa la idea de esto, por el contrario, lo utilizamos todos los días y prácticamente en la primera consulta pues muchos se van ya con antioxidantes. Pero lo que queremos dar a entender hoy es que necesitamos saber verdaderamente cuál es el uso adecuado, cuál es la dosis, por qué lo estamos haciendo y qué objetivo perseguimos. Y basados en qué nos basamos, bueno, pues buscando evitar lo que es el estrés oxidativo, como decía el doctor, que no es más que un poco de la pérdida de ese equilibrio entre los factores antioxidantes y los radicales libres. Cuando la célula pierde la facultad de compensar su equilibrio entre la oxidación y reducción. A decir en relación con esto, conceptos fundamentales. Y yo estaba hablando con un paciente hace poco y le digo, los antioxidantes tienen su, su riesgo profesional, su enfermedad profesional. Y es que ellos propiamente pueden oxidarse tratando de hacer el bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, o sea, qué tenemos que tener en cuenta cuando uno quiere, sin saber a veces, eliminar los radicales libres? Lo primero que hay que saber es que ellos tienen su objetivo. O sea, nosotros necesitamos obligatoriamente para vivir radicales libres. Cuando el organismo utiliza oxígeno,
y que o sea, en el propio metabolismo mitocondrial utilizamos, digamos, hasta el 95-97% en la producción de ATP. Sin ATP no hay energía y sin energía no hay vida. Pero siempre hay un 3 o un 5% destinado a esa producción de radicales libres. Entonces quiere decir que no es tan malo, es que lo necesitamos para defendernos de cualquier situación. Y a veces cuando nosotros no tenemos una patología que justifique la acción de antioxidantes, estamos tratando de eliminar sin saberlo nuestro mínimo por ciento necesario, y es ahí donde empiezan a aparecer los problemas que a veces no tenemos y los buscamos nosotros mismos. Cuando nuestro organismo ve que estás eliminando lo que él necesita para vivir, que es vamos a ponerle un 5%, pues ¿qué hace? Destina parte de ese oxígeno que está para producir el ATP para, yo digo, oye, pues yo necesito ese 5% y lo vuelvo a producir. Y ahí empezamos a hacer alteraciones mitocondriales, que es un poco un círculo que lo que nos hace en general más radicales libres, más oxidación y más problemas, dentro de la disfunción mitocondrial. Beneficio de los radicales libres, señores, todo lo que nos defiende, o sea, tiene acción de eliminar cualquier infección, sea micótica, bacteriana, vírica, por ese proceso que es el estallido respiratorio, ¿no? Con el estrés oxidativo necesario. ¿Qué es lo que pasa? Y que verdaderamente es la mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros, con enfermedades inflamatorias, con enfermedades autoinmunes, con enfermedades crónicas, donde ya verdaderamente hemos perdido ese equilibrio entre nuestra oxidación y nuestra reducción. Que era otro punto que es que creo yo, ya el doctor obviamente profundizará muchísimo más y me apoyará, que es fundamental para que tanto el personal médico como los pacientes tengan en cuenta. Nosotros, cuando vamos a utilizar un antioxidante, necesitamos, yo digo que 4 preguntas, ¿no? 4 preguntas. Y esas preguntas son, ¿en qué momento está justificado que yo utilice los antioxidantes? ¿No? Y ahí es un poco lo que quizás hablemos ahorita en función de las infecciones y de todo lo demás que fueron una de las preguntas. ¿Cuánto tiempo debemos utilizarlo? Porque tampoco podemos vivir permanentemente colgados los antioxidantes, tienen que estar justificados por algo. ¿Cuándo, o sea, en dónde debemos utilizarlo? Y dónde yo, o sea, en mi mente lo divido en 2 escenarios diferentes, o sea, en relación a la patología que yo quiero darle prioridad, por ejemplo, en relación si lo que tengo es una enfermedad desmelinizante, que fue una de las preguntas, si lo que quiero es evitar la lipoperoxidación lipídica o oxidación de colesterol, en otras palabras, si lo que quiero es más bien ayudar a la función cardiovascular, si prefiero antioxidarse, buscar mejoría neurológica, o sea, escenario clínico, que obviamente tiene que ver en todo esto, y otro es en qué contexto celular quiero utilizar los antioxidantes. Si tengo un individuo que tiene un riesgo o un oncogen muy grande o predisposición genética a tener patologías oncológicas, pues priorizo la oxidación intracelular. Si lo que tengo es una oxidación brutal de los ácidos grasos o del colesterol, me voy más a las membranas celulares. Si tengo una analítica con marcadores, sea de extracelulares, pues priorizo también, porque hay maneras de oxidar el medio externo también, y eso es importante. Y claramente eso que lleva un estudio, un seguimiento, para nosotros saber qué cantidad debemos de poner y con qué objetivo. No sé, vamos a ir un poco guiando de qué queremos hablar, a ver si hay alguna pregunta. Sí, yo mientras va saliendo alguna pregunta, creo que has hecho una presentación muy interesante de lo racional que hay que ser con el uso de los antioxidantes en el ámbito clínico, que si bien, como bien comentaba, son herramientas tremendamente importantes, tienen que justificar su uso de forma adecuada y además tremendamente difícil hacer eso. No es tan fácil, no hay duda alguna, porque hay antioxidantes que tienen efectos muy pleiotrópicos, o sea, muy a diferentes niveles. Uno de los ejemplos es la prostituta del medio interno, que siempre les digo a mis alumnos, que es la vitamina C. Bueno, yo me gustaría decirles algo en forma general, porque estoy seguro que aquí van a haber muchos profesionales sanitarios y otros no tanto. Y si nosotros nos vamos a Google, abrimos Google en este momento, cualquiera de ustedes que estén conectados, los 66 en este momento, abrimos Google y buscamos estrés oxidativo y enfermedades, así, tan sencillo como eso, ¿eh? Y buscamos una imagen, van a ver que hay muchísimas imágenes demostrando que el estrés oxidativo es un elemento troncal en la participación de la génesis de muchísimas enfermedades
que afectan múltiples órganos y sistemas, múltiples, pero desde el Alzheimer hasta la diabetes mellitus, hasta la fibromialgia, hasta la psoriasis. O sea, no hay una patología que escape al estrés oxidativo. Por tanto, es algo que nos debe preocupar a todo el personal sanitario. Desgraciadamente no es tan así. Sobre todo en el ámbito convencional se da por hecho de que esto es algo que se autocontrola frecuentemente y no es así, literalmente no es así, sobre todo aquellos que de alguna manera hemos tenido la suerte de poder tener herramientas para medir hasta qué punto esto tiene tendencia a autocontrolarse o no. Vemos que persiste un efecto o una tendencia al estrés oxidativo en muchísimos pacientes, incluso en buena lid con múltiples patologías y algunos otros que son teóricamente sanos, van en el camino a enfermarse, literalmente hablando. Podríamos decir que entonces el estrés oxidativo es una constelación, una situación molecular que muchas veces está por debajo de la expresión clínica de una enfermedad y otras veces acompaña ya la enfermedad, porque la acompaña desde hace mucho tiempo a su expresión y a su vez magnifica la gravedad de esta, no hay duda alguna. Ahora, vámonos a lo que es un estrés oxidativo. Realmente, el estrés oxidativo no es más que la dominancia de los radicales libres, de esas moléculas tremendamente importantes que hablaba la doctora anteriormente, sobre la capacidad de antioxidar el organismo, que depende de un sistema que tenemos intrínsecamente, llamado literalmente sistema de antioxidación endógeno, que es fundamental y que debíamos siempre exprimir la biología tanto como podamos antes de aportar elementos externos. Bien. Por tanto, si yo tengo un desbalance entre que mis niveles de radicales libres son más altos que mi capacidad de antioxidarme endógenamente, pues problema tenemos, no hay duda alguna. Pero además de eso, hay otra situación importante que puede influir en esto, que es mi estilo de vida. Si yo tengo un estilo de vida muy prooxidante, evidentemente se suma al carro negativo de la producción de radicales libres. Todo lo prooxidante ocurre a través de una superpoblación de radicales libres frente a la capacidad antioxidante celular que depende del sistema antioxidante endógeno y del estatus antioxidante que tenga el individuo, que depende de su alimentación fundamentalmente y el uso de ciertos nutrientes que tienen un perfil muy antioxidante específicamente hablando. La reacción de la producción de radicales libres y la capacidad de bloquear el efecto negativo de esto es algo que ocurre en milisegundos y de forma constante. Por tanto, no vale con que yo me como, no sé, amanecí comiendo frutos rojos porque me dijeron que eran muy buenos, pero esto lo hago de Pascuas a San Juan. No vale porque esto es algo que evidentemente tiene que, entre otras cosas, idealmente medirse, objetivamente hablando. Pero bueno, en buena lid, lo que quiero que se lleven en forma general es que está relacionado grotescamente con el estatus de nuestro sistema antioxidante endógeno, luego hablaremos un poquito de ello, y nuestro estilo de vida, ¿cierto?, que fomentará una hiperproducción de radicales libres y o fomentará una deprivación de los elementos antioxidantes que no dependen del sistema antioxidante endógeno, digamos que lo ayudan. Y incluso podemos decir de algunos minerales que optimizan, actúan como cofactores o como coestimulantes de este sistema antioxidante endógeno. Entonces tenemos, en un sitio tenemos tres herramientas que son el sistema antioxidante, tu estilo de vida que aporta o no antioxidantes o una hiperproducción de radicales libres, incluso la ingesta de algunos minerales que actúan como cofactores o elementos estimuladores del sistema antioxidante endógeno. Y por otro lado, sin lugar a duda, tenemos la producción de antioxidantes, de radicales libres, inducida, como decía la doctora, por el metabolismo energético, o sea, cuando nosotros carburamos, como un coche carbura gasolina, o sea, como un coche produce energía para caminar, un carro, un automóvil, depende de donde nos oigas, si europeas, produce energía para caminar. En la producción de energía descarga humo que intoxica el medio, dicho sea de paso, este humo que intoxica el medio es más o menos similar a los radicales libres que se produce en el metabolismo energético. Claro, estos radicales libres que se producen en el metabolismo energético, si empezamos a hilar fino, tendríamos que hacer un curso de esto, porque es tremendamente interesante. Yo digo, yo no sé para qué me pongo a hablar de antioxidantes o nos ponemos a hablar de antioxidantes y luego nos enredamos tanto. Pero hay que intentar explicarlo para que el individuo promedio lo entienda. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la combustión de los alimentos, no todos producen la misma cantidad de radicales libres. De hecho, una de las ventajas de la combustión de los ácidos grasos versus los hidratos de carbono es que estos últimos suelen producir más radicales libres que los ácidos grasos. Por eso es que uno de los beneficios de las famosas dietas cetogénicas
es que disminuyen la producción radicalaria a nivel de la organela en la cual se produce inicialmente los radicales libres, que es en la mitocondria, que es nada más y nada menos que esa organela maravillosa, la cual se encarga de producir la energía que necesita la célula para mantenerse viva y saludable. Porque una cosa es estar vivo y otra cosa es estar saludable. Claramente, y es sencillo como lo estamos diciendo, ¿cierto? Bueno, bien. Pues entonces, si nosotros echamos una mirada a esto, nos damos cuenta que si tenemos el estrés oxidativo en el medio asociado a tantas y tantas patologías que hoy en día hacen tanto daño, pues es tremendamente interesante utilizar de forma inteligente ciertos antioxidantes mientras nosotros logramos cambiar la relación entre tu estilo de vida, tu contexto genético que favorece que seas más prorradicalario o no, más para producir radicales libres o no, y tu estatus nutricional que fomente la capacidad de amortiguar esta producción de radicales libres y por ende, por si fuera poco, sin lugar a duda, todo lo que conlleva el estímulo del sistema antioxidante endógeno. El sistema antioxidante endógeno es un sistema que tiende a irse deplorando en la medida que nosotros le damos más caña negativa. ¿Qué significa eso? En la medida que nosotros tenemos un estilo de vida más malo, nosotros entonces deterioramos el sistema antioxidante endógeno. No hay duda que los fenómenos de desnutrición en los cuales faltan minerales importantes como el zinc, el selenio, como faltan minerales como el manganeso, minerales como el selenio, se deplora el sistema antioxidante endógeno también. Y otra cosa tremendamente importante que hemos descubierto hace mucho tiempo es que hay algunos metales pesados que deploran grotescamente el sistema antioxidante endógeno. Por ejemplo, el plomo. El plomo lo deplora de arriba abajo. Las tres enzimas maravillosas, la superóxido dismutasa, mitocondrial citoplasmática, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Bien, entonces ya vemos que son muchas variables las que influyen en que tú tengas un nivel importante de estrés oxidativo o no. Pero vuelvo a lo que decía la doctora hace un rato. Recuerden que ella comentó que si nosotros necesitamos defendernos de algún virus, bacteria, hongo, cualquier agresión, un traumatismo, se echa a andar un mecanismo llamado explosión respiratoria, burst respiratory, que dicho sea de paso es un mecanismo que utiliza los radicales libres como sustrato para poder hacerle daño a ese virus, esa bacteria, ese elemento extraño que nos está afectando, para nosotros poder corregir esa infección y salir adelante. Bien, fisiológicamente es tremendamente importante la necesidad de radicales libres ahí. De ahí la pregunta que hicimos entre que es importante, interesante o tal vez positivo usar antioxidantes en un paciente con sepsis. Y bueno, unos respondieron sí, otros no. Y es una pregunta trampa, porque en realidad todo depende del antioxidante que uses. Por ejemplo, hay estudios mostrando que cuando usas vitamina C, esta prostituta del medio interno que yo le llamo así porque es muy pleiotrópica, muy entregada, es tremendamente entregada a muchas reacciones moleculares a nivel tisular o a nivel sistémico. La vitamina C mejora la actividad de los leucocitos. Y los leucocitos, a pesar de que ellas son antioxidantes, los leucocitos realmente son esos glóbulos blancos que van en busca del elemento que nos está generando daño para poder hacerse con ello. Por tanto, la pregunta era un poquito pregunta trampa y es un tema que realmente, vuelvo y repito, creo que da para un curso, obviamente, porque es bastante más complejo y decirlo en poco tiempo es complicado. Pero bueno, intentaremos hacerlo de la mejor forma posible como siempre intentamos. El asunto es el siguiente. Sin esa relación entre cuántos radicales libres produce mi organismo y cuánto es capaz de, a través de mi dieta y a través de mi estilo de vida y a través de mi sistema antioxidante endógeno, yo puedo convoyar o amortiguar esta situación, sin lugar a duda tendremos salud por mucho tiempo. Pero si predomina el estrés oxidativo, o sea, si realmente cualquiera de estos tres ítems está en déficit o afecto y lo que predomina es la producción de radicales libres, entonces, sin lugar a duda, por ejemplo, la teoría más acertada del envejecimiento en la actualidad es una teoría basada en la hiperproducción de radicales libres en el estrés oxidativo. O sea, envejecemos más temprano y con más riesgo de patología. Pero yo me quiero quedar aquí y pasarle la palabra a la doctora porque quiero que entiendan que cuando lo que predomina es la producción de radicales libres sobre la capacidad del organismo de bloquearlo, llamémoslo así, o de amortiguarlo o de compensarlo, entonces hay ciertas estructuras que se suelen dañar objetivamente y que nos hacen entender por qué tenemos tendencia a enfermarnos de forma tremendamente más importante que la media poblacional.
Una de ellas, sin lugar a dudas, son los ácidos grasos. Son muy susceptibles de oxidarse, sobre todo los poliinsaturados, los PUFAs, Polyunsaturated Fatty Acid, o ácidos grasos poliinsaturados, o en palabras más llanas, los famosos omega 3 y omega 6 y omega 9. Estos ácidos grasos que tienen dobles enlaces que son susceptibles de oxidación. Pero a merced de esto hay una apolipoproteína que me encantaría pasársela a que la doctora se lo explique porque tiene mucha relación con los problemas cardiovasculares y como bien saben ustedes, la doctora de formación básicamente es cardióloga. Hoy en día es una cardióloga muy de precisión, pero indistintamente yo creo que ella nos puede aportar datos interesantes que nos permitan saber qué hacer en este interín y además entenderlo, que para mí es más importante muchas veces entenderlo para luego saber qué podemos hacer. Doctora, toda la palabra para usted. Quiero, bueno, tratar de dar la explicación ubicada en un contexto clínico, ¿no? Y a veces los pacientes vienen a consulta y después que le damos una explicación de todas estas cosas con figuritas y todo lo que hacemos, pues entonces el paciente me dice, sí, doctora, pero usted me ha hablado mucho, ¿pero qué yo tengo? ¿No? Y le digo, bueno, yo te estoy dando conceptos y o sea, por la clínica que tienes, y te puedo decir a grosso modo que tienes un estrés oxidativo, probablemente con una oxidación importante, y si la clínica lo dice, tienes una disfunción intestinal, tienes disautonomía. Ahora, la clasificación y ajustarlo a cuál es tu tipo o tu gravedad, la situación lo hacemos por estudios, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre digo que el estrés oxidativo es la base, como decías, de absolutamente todas las enfermedades. Entonces, no está considerada una enfermedad, es la causa y acompaña por el resto de la vida a todo lo que una vez aflora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en la célula, y quiero, bueno, tratar de hacerlo, y me perdonan todo el que es el personal sanitario que hable como si fueran alumnos de preescolar, pero es que a veces hay personal que no es sanitario, quiero que entiendan los dos, ¿no? Nosotros tenemos que ubicar la célula como si fuera pues, una gran habitación. Y siempre nosotros, o la célula, se pensó que el núcleo celular era quien manejaba toda la situación, pero es que es la membrana celular la que, en función de cómo esté, con un perfil oxidativo, con un perfil antioxidante, que ojalá todos tuviéramos, pues es un poco quien nos dice cómo vamos a funcionar. Y en esa membrana celular, independientemente del grado de grasa visceral, de la grasa de depósito que tengamos, ahí siempre tenemos grasa, que son nuestros ácidos grasos, y que además tenemos obligatoriamente, que tienen que existir. Y esos ácidos grasos pues están distribuidos o sea, en los saturados, en los monoinsaturados y en los poliinsaturados, que son los PUFAs, ¿no? Los omegas, que son los más conocidos. Que es verdad que de acuerdo a su antojo es como funcionan los otros dos, pero también los monoinsaturados y los saturados tienen su función. Y yo pongo el ejemplo un poco de que los saturados es como si fuera el material que utilizamos para hacer las paredes, ¿verdad? Si nos quedamos un poco desprotegidos, no cumple la función. Por eso es que es tan malo un colesterol bajo como uno alto mientras no esté oxidado. Los monoinsaturados son como puertas y ventanas, ¿verdad? Comunicación, intercambio, y que nos hacen muchísima falta para que entre todo eso que dijo el doctor, los minerales como cofactores del sistema antioxidante, las hormonas, sobre todo hormona tiroidea, la propia oxigenación, porque a veces te ponemos un oxímetro de pulso espectacular, saturamos 99, no, eso no es lo que llega al interior celular, y depende de la membrana celular y depende de otras cosas. Y es quien permite también pues, que salga el exceso de esos radicales que produce la mitocondria para cuidarnos, pero que el exceso, si no sale, también nos empieza a oxidar. Y estos poliinsaturados, que son un poco los del perfil de quien manejan la situación, bueno, o generalmente lo que vemos que llega aquí es o que hay alteración de más del omega 6, un poco que es el conflictivo, que es el ácido araquidónico, o que hay deficiencia en la mayoría de los pacientes de los buenos omega 3, como el eicosapentaenoico y el de coxa, o de los buenos omega 6, también como el gamma linoleico y el gamma linoleico. Y en función de eso es como, o sea, por promedio, todos somos por equilibrio. En función de ese equilibrio es que estamos en un perfil oxidativo o no. ¿Y qué es lo que pasa? Que la célula siempre tiene estímulos que estamos recibiendo constantemente, estímulos que, claro, tenemos receptores para eso, para avisarnos y prepararnos con tiempo. Y hay un receptor específico de la familia de los Toll-like, que es ese sistema de alarma o gatillo que está diciendo, oye, pues al núcleo celular, pues mira, prepárate que te van a atacar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es como un poco vago y trata de emitir una sola señalización por todo lo que vas recogiendo de información. Es muy poco selectivo y por lo tanto
cada vez que vamos sumando en nuestra vida, o sea, a medida que avanza, desde estrés, desde metales pesados, como había dicho, alteraciones virales, vacunas de moda ahora, alteraciones hormonales, trastornos digestivos, todo eso se va sumando en una misma información cuya organela diana es el núcleo celular. Y ahí viene otra parte importante de nuestro sistema antioxidante, que indirectamente forma parte también, que es una, sí, yo siempre explico que es como una posibilidad que te da la célula de decir, mira, vamos a evitarle los problemas al núcleo, vamos a solucionarlo nosotros. Y ese paso intermedio está determinado por vitamina D, que prácticamente hay una pandemia de hipovitaminosis D, y está determinado por uno de esos ácidos grasos poliinsaturados tipo omega 3, que es el eicosapentanoico, y que, pues lamentablemente, si no lo suplementamos siempre y cuando nos haga falta, por suplementación, las maneras naturales de hacerlo, pues también pues, son un poco un arma de doble filo, porque están llenas de mercurio y los grandes pescados azules. Y siendo así, cuando eso falla por las causas, o sea, estresoras que tenemos, inflamatorias en general, el núcleo cuando se ve afectado empieza a liberar ya una serie de sustancias inflamatorias de más significado. Vamos a poner interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y ahí sigue esa cascada inflamatoria, para no ser muy larga la historia bioquímica, y llegamos a la membrana celular, donde tenemos esos ácidos grasos en el perfil que tengamos, que dicho sea de paso, hay varias preguntas que vamos a decir ahorita de cómo estudiar la oxidación, y liberamos el ácido araquidónico. Y aún estando dentro de valores normales, pues ahí lo dejamos libre a hacer lo que le parece. Y como es malo, lo que le parece nunca tiene buen resultado. Son dos vías que son inflamatorias. Está la vía de la ciclooxigenasa y está la vía de la 5-lipoxigenasa. Y claro, ciclooxigenasa, para el personal que entiende más de terminología médica, liberación de prostaglandinas, de tromboxano, y por lo tanto de factores de riesgo cardiovascular, favorece la vasoconstricción, la proliferación en el endotelio vascular, la formación de trombos. Y está la vía de la 5-lipoxigenasa, que es la que tiene que ver con leucotrienos, histamina, bradiquinina, y por lo tanto la que tiene que ver con la histaminosis, con las enfermedades autoinmunes, la que tiene que ver con los fenómenos de broncoespasmo, con las migrañas y demás, que es muchos de los pacientes que recibimos aquí. Y ellas se unen no en una misma sustancia, en un mismo objetivo final. Y ese objetivo final es lo que llamamos nosotros oxidación sistémica de bajo grado, que no es la inflamación que necesitamos cuando tenemos un golpe, cuando tenemos una intervención quirúrgica que es para regenerar o cicatrizar. Esta es literalmente para mortificar, o sea, no tiene un buen objetivo. Y además se va como transmitiendo de una célula a otra, por eso es que comenzamos a afectar tejidos. Y esto es lo que da base al fenómeno que se llama lipoperoxidación lipídica. ¿Qué cosa quiere decir? Que independientemente de que comas estupendamente, independientemente de que, como reciben muchos pacientes con usos mantenidos de estatina de años, sigues oxidando tu colesterol, porque son tus mecanismos endógenos, o sea, tus mecanismos inflamatorios endógenos o tu falla de tu compensación, la que te lleva a oxidar tus ácidos grasos. Y eso tiene que ver muy, o sea, está muy relacionado con uno de los mayores motivos de consultas de nosotros, que es, pues eso, pues doctor, tengo oxidado, tengo colesterol alto de hace años y llevo tomando estatina hace 5 años. Claro. Ahora, en relación con este término de, o sea, con la oxidación de las células. No siempre tenemos que ubicar el tratamiento en función de los antioxidantes, aunque verdaderamente demostremos que hay una oxidación brutal. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, hay muchos estímulos para que esto pase. Si uno se dedica única y exclusivamente a tratar con antioxidantes y no tratas el estrés o los trastornos de neurotransmisores, cuales sean, que tenga una persona, si el no origen. exacto, si no estudias metales pesados y si hay, pues los sacas, los quelas. Si hay alteraciones hormonales y no las tratas. Si hay deficiencia de minerales y no los tratas. Si hay deficiencia de vitaminas y no las tratas, no haces nada con mantener un año con buenos omega 3, con otra cosa, porque no vas a solucionar el problema. Y creo que ese es un poco el enfoque que deberían entender tanto por personal médico como pacientes. Como pacientes. En cuanto a los estudios, que bueno, verdaderamente yo creo que yo por lo menos vamos a mencionar algunos básicos, porque es que esto que ocurre en la célula pues va afectando tejidos y órganos. Y entonces, claro, un estrés oxidativo que ocurre en la célula, claro, hay disbiosis intestinal, después, claro, hay disautonomía, pues hay enfermedad autoinmune,
¿no? Pero básicamente, cuando recibimos una analítica, y lamentablemente, pues para los pacientes, las analíticas que solemos recibir de seguridad social son demasiado básicas y a veces pues no es porque el médico intente, o sea, quiera hacer a veces demasiado básicas, que es lo que permiten. Y hay marcadores, por ejemplo, en el tema del colesterol, que es un poco lo que más las personas, además que me gusta, lo que las personas preguntan. ¿Con qué, con qué vienen la mayoría de las personas estudiadas? Colesterol y triglicéridos. Es verdad que los triglicéridos son más polémicos en función de la dieta y demás, pero el colesterol, yo siempre digo que no es un enemigo. El colesterol nos hace falta. Nos hace falta porque a través del colesterol, y nos hace falta incluido con el LDL, que hemos diabolizado el LDL, pero no es así, porque es ese quien nos transporta el colesterol a los diferentes órganos. El teóricamente Y el malo. colesterol, claro, sí, exacto. Pero es que es el que nos garantiza que tengamos colesterol, digamos, a nivel cerebral y por lo tanto empezar a producir nuestros neuroesteroides cerebrales que nos conectan, o sea, los receptores, hacen una armonía de los neurotransmisores y son los precursores hormonales y ahí se empieza a desajustar todo. Es lo que nos hace absorber la vitamina D, o sea que no es tan malo. No lo necesitamos. A mí me Producir gusta la y vitamina yo C. mientras no demuestre que esté oxidado, yo digo 200, no, lo tienes en 240, estupendo. Ahora Claro. vamos a demostrar si está oxidado o no. Una capa un poco más intermedia, pues bueno, pues ya viene la persona más conforme. HDL y LDL. Es verdad que el HDL está, bueno, pues lo tenemos como el buen colesterol, porque es quien garantiza el transporte inverso y deshacernos del colesterol. Y el LDL es el malo por eso, porque se supone que lo transporte a los tejidos. Claro, pero no todo el LDL es malo. Para eso necesitamos estudios. Mucho, o sea, mucho no, nada mucho, son analíticas perfectamente realizables, pero es verdaderamente más rebuscado. ¿Y qué son las apolipoproteínas? ¿Por qué? Porque la apolipoproteína B sí es la fracción oxidada de ese colesterol. Esa sí es el factor de riesgo cardiovascular más potente que existe por encima de muchísimas cosas que creemos, incluso por encima es el diabético, fumador y demás, porque además es el mismo sustrato, oxidación, para ser diabético y para otras cosas. Y tenemos que hacer también la polipoproteína 1, porque entre ellos hacemos algunas conversiones y relaciones igual, porque siempre funcionamos en porcientos y en promedio, más otras apolipoproteínas, como puede ser la lipoproteína A, la homocisteína, es importantísimo como factor de riesgo cardiovascular y como la metilación también. Y como mi profesor me enseñó, que lo tengo aquí delante, nosotros no somos, o sea, si la salud de una persona siempre fuera, o sea, dependiera de lo que nosotros nos cuidamos, pues mire, pues ninguno de nuestros pacientes que vienen aquí a cuidarse tuviera ningún problema. ¿Mm? Entonces, es al revés. Yo creo que es un 35 para ser muy generosa, lo que depende de lo que te cuides. Todo lo demás depende de lo que no seas capaz malo de depurar de ti, de cómo tengas tu detoxificación hepática, de todo lo que tú no seas capaz de mejorar por ti mismo. ¿Mm? Y ahí quizás sí es verdad que ayuden los antioxidantes, pero siempre un poco limitado a la situación que lo merite. Bueno, pues esa analítica que verdaderamente hay factores, o sea, parámetros como pueden ser los valores del hierro, que es uno de los minerales para el cual ese sistema antioxidante endógeno que mencionamos ahorita, para el hierro jamás tenemos defensa. Aún estando en nuestros mejores momentos, nunca tenemos defensa, como pueden ser los neuroesteroides, como pueden ser los minerales. O sea, hay marcadores inflamatorios que no se hacen y se pueden hacer, señores, no se hacen, no se indican. Otros analíticas un poco más, digamos, de perfil de nosotros integrativo, molecular, bueno, pues, por supuesto, yo creo que de que lo estaba mencionando, los ácidos grasos en eritrocitos es un estudio espectacular, porque ahí sí vamos a ver por ciento, cómo tienes tus monosaturados, cómo están bueno, todos, exactamente todos, y sobre todo esa relación de araquidónico, cosa pentanoico, que es la que nos asusta cuando la vemos, ¿no? Y es un poco la que hace el paciente ponerse la aspira en función del tratamiento. Pero hay otros estudios también un poco más sencillos, sobre todo no solo para diagnosticar, sino para seguir, porque como yo dije, toda la vida no puedes estar enganchado en el mismo tratamiento. Y ahí tenemos, por ejemplo, el estudio de ascorbato en orina, una vez realizado tratamiento, el estudio, por ejemplo, del óxido nítrico en saliva, que a veces nosotros, de hecho, ahora lo estamos haciendo prácticamente a las personas sin saber ni por qué vienen una primera valoración, porque no tienen una idea de cómo está el medio interno. El FRA5, que es espectacular para el seguimiento, para ver cómo está el nivel de oxidación en el sistema antioxidante endógeno. El STEC complex es espectacular también para ver cómo está el endotelio vascular, que es uno de los primeros órganos que se afecta.
y por supuesto la base de todas las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Y a la par de eso, pues estudiar y tratar las consecuencias. Si ya te provoqué, pues te provocó una disbiosis intestinal, obviamente estudiaremos eso y otra, y bueno, lo que merezca la pena estudiar en el paciente. Wow, le picó el clínico que lleva dentro la doctora y ha hecho un speech espectacular, recorriendo muchas áreas, que evidentemente esto es lo que nos pasa cuando queremos hacer algún speech sobre algo específicamente concreto y nos damos cuenta que de sencillo no tiene nada y que es bastante más integrable y tiene mucha relación con muchos otros aspectos que siempre nos quedamos con gusto a poco. O sea, nos gustaría poder tener más tiempo, pero el tiempo es el que hay y ya por ahí nos van quedando 20 minutos, así que intentaré responder algunas preguntas que han puesto por aquí. Ante todo, tener en cuenta, quiero terminar esta parte de información general, con que el uso de antioxidantes desmesurado, como decía la doctora, evidentemente usar antioxidantes sin tener datos y objetivamente hablando, pensando única y exclusivamente que estamos controlando nuestra capacidad de envejecer más lentamente y con menos patologías y tener una vida más saludable, no es objetivo, literalmente hablando. Otra cosa es que tú me digas, si pudiera decir alguno, a ver, grotescamente, diría, usas vitamina C, todos debíamos usar vitamina C, porque estamos viendo, como hemos visto ya hace mucho tiempo, unos niveles bajísimos de vitamina C en la población en general, y además de eso, tener en cuenta que nosotros perdimos la capacidad hace muchísimo tiempo evolutivamente de sintetizar vitamina C, y además de la vitamina C, aparte de ser antioxidante, es un tremendo pleiotrópico, eso es una herramienta que participa en muchísimas funciones de la salud del individuo, por tanto, jamás dejen de tomar vitamina C. ¿Quieren tomar algo saludable y generalmente que no va a generar impacto negativo? Jamás tomen vitamina C. Si se pasan de la dosis van a tener diarrea. Si no se pasan de la dosis o están medianamente sanos, pueden tener diarrea con una dosis alta, porque hay un test muy interesante en el cual el individuo, en la medida que está más enfermo y por ende más oxidado, tolera muchísimo más la vitamina C por vía oral, que se sabe que más o menos acerca de 200 miligramos por dosis es lo que se tolera por vía absortiva, lo que se absorbe por vía oral cuando se aporta vitamina C. El resto se va eliminando por las heces fecales. Bien, podríamos tomar 200 miligramos 4 veces al día, podría ser estupendo, porque la vida media es bastante cortita, teniendo en cuenta la tendencia al estrés oxidativo de la media poblacional. Bien, pero bueno, saliendo a hacer informaciones, o sea, saliendo a hacer prescripciones generales, porque esta me parece que realmente merece la pena. O sea, todos los que podamos tomar vitamina C, por favor, tomemos vitamina C y ojalá, si puede ser, no hay que tomar 1 gramo cada 12 horas, y si puedes tomar 500, digo 500 porque ya cuesta encontrar dosificaciones por debajo de 500, pero 500 miligramos en forma de éster C, que me gusta porque tiene ciertos bioflavonoides que favorecen que genere cierta protección en la membrana celular también, porque la vitamina C habitualmente no protege membrana celular, aunque lo pueda hacer de forma indirecta. En forma de éster C, estupendo. Yo no tengo conflicto de interés en ninguno, pero la información está para darla y estamos aquí para ayudarle y dar información de validez, literalmente hablando. Lo otro queda fuera de esta charla. Bueno, lo que quiero que sepan es que, por favor, por el amor de Dios, no utilicen antioxidantes a destajo y por mucho tiempo, porque los antioxidantes bloquean la producción de radicales libres. El organismo, como bien explicaba la doctora, tiene que hacer un esfuerzo connotado para seguir produciendo radicales libres, pero en ese interín, que evidentemente puede suceder en términos de segundos, minutos, horas en el día, y no más que esto, se puede inducir un fenómeno de bloqueo o limitación de una situación tremendamente importante a nivel celular llamada apoptosis, que es la muerte celular programada. Una célula se daña. Acumula daños porque se ha ido portando mal, literalmente hablando. Ha sufrido mucho, acumula daños y esos daños, una vez que están acumulados, tiene un sensor y le dice, oh, esta célula tiene un riesgo muy grande de convertirse en una célula cancerígena, la vamos a eliminar del organismo a través de este mecanismo llamado apoptosis. Si nosotros tenemos bajos niveles de radicales libres, ese proceso falla y esa célula se puede convertir en una célula neoplásica. Por eso es tremendamente importante que esto, que parece muy banal y muy sencillo, no lo es. Es muy importante y por eso quisimos tocarlo en esta charla, porque no tomen antioxidantes si no tienen algo que lo justifique objetivamente, si no tienen un estudio, no tienen un profesional médico competente que les pueda ayudar en el abordaje y en el camino de todo este fenómeno molecular que es tremendamente importante y que tiene un umbral muy estrecho. Por eso a veces decimos los antioxidantes son un arma de doble filo.
¿vale? Si lo usas en exceso, puedes deplorar objetivamente tu capacidad de realizar una actividad fisiológica en este concepto de apoptosis o muerte celular programada y salvarnos de producir un proceso neoplásico o cancerígeno secundariamente al uso inexorable e inadecuado de antioxidantes. Por eso hay que usarlo de forma objetiva y, como bien decía la doctora, por un tiempo prudente en la medida que tú seas capaz de tratar las bases que lo producen, porque si no, estamos alopatizando la medicina de precisión o la medicina integrativa, como lo querramos llamar, la estamos alopatizando y eso no tiene sentido alguno. Tenemos que ir sobre el origen tanto como podamos y se puede muchísimo. Lo que pasa es que hay que tener un pensamiento dirigido y formado y desgraciadamente, señores y señoras, ese pensamiento está desestructurado en el profesional sanitario. No es culpa del profesional sanitario, es culpa de los programas de formación. Toda esta área que estamos hablando de las ciencias básicas nos hacen cursarlas en etapas iniciales de nuestra formación y después nos las quitan del medio. Por tanto, se convierte literalmente en algo que vemos distantemente y que dejamos de entender como lo entendíamos cuando éramos alumnos. Eso ténganlo en cuenta, que es tremendamente importante. Tremendamente importante. Bien, fuera de esto, hay algo que debemos considerar objetivamente y es que en la medida que nosotros fisiológicamente vamos teniendo, vamos a hablar no solamente del contexto genético, porque ese nos cuesta más averiguarlo, es averiguable, no hay duda alguna, pero hay que estudiarlo específicamente. Tal vez debamos tener en cuenta el contexto epigenético, lo que nos rodea en términos de lo que podemos hacer por nuestra salud. En la medida que nosotros seamos capaces de optimizar objetivamente nuestro estilo de vida, seremos capaces de disminuir la producción radicalaria excesiva o antifisiológica. La ingesta nutricional excesiva, o sea, si tú comes mucho más de lo que necesitas, estás produciendo una cantidad de radicales libres inexorablemente negativos para tu sistema celular y por ende para tu salud. Sí, de hecho, de antemano son una de las ventajas del ayuno intermitente o de los ayunos, porque generas un descanso, un reparo a nivel de la mitocondria y favorece ese fenómeno muy bien conocido ya llamado autofagia mitocondrial o mitofagia, en la cual le echamos garra a todos aquellos productos de desecho a nivel celular que nos sirven como sustrato energético, teniendo en cuenta que no hemos aportado alimentos del exterior, y eso favorece un fenómeno de limpieza tisular o limpieza celular. Bien, antioxidantes, ¿sí o no? ¿Cuáles? Pues va a ser tremendamente importante en el ámbito clínico. Lo poníamos en las preguntas. Es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con una cardiopatía dilatada, una miocardiopatía dilatada. Es muy, pero muy posible que objetivamente tenga muchísimo más respuesta al uso de una buena coenzima Q10 que al uso única y exclusivamente, por ejemplo, de ácido alfa o R-lipoico. Sencillamente porque aquí estamos usando el antioxidante como un elemento pseudofarmacológico, un elemento que va a inducir un aumento en la fracción de eyección o la capacidad de bombeo cardíaco y por ende expoliará un volumen de sangre más acorde a la fisiología e intentará compensar el problema de base que tenemos en patología. Fíjense qué importante, son dos conceptos diferentes, no al antioxidante como únicamente antioxidante, sino por un efecto paralelo que tiene la coenzima Q10 específicamente, hablando sobre todo de la fracción de eyección ventricular, la capacidad de compresión del ventrículo izquierdo para que se eyecte sangre a nivel sistémico. Esto es muy importante entenderlo, porque cualquier antioxidante no vale. Muchas veces decimos, oye, necesitamos antioxidantes porque necesitamos proteger el cerebro de esta persona, porque tiene un estado de neuroinflamación, tiene un estado literalmente de neurotoxicidad y paralelamente de estrés oxidativo. Pues ahí tenemos que utilizar antioxidantes que atraviesen la barrera hematoencefálica y que generen protección. Ahí si usamos un antioxidante que no atraviese la barrera hematoencefálica no tiene sentido. Por tanto, tenemos que objetivamente centrarnos en utilizar algunos que sean capaces, por ejemplo, el pignogenol, que es un antioxidante espectacular extraído de los montes de Bordeaux en Francia, que tiene una capacidad tremendamente importante de controlar o de cuidarnos de nuestro sistema nervioso central, a la par que nuestro aparato vascular periférico, ¿cierto? Y que tiene la capacidad no solamente de ser un antioxidante, sino de autorrecuperarse, lo cual es muy importante porque muchos de los antioxidantes que usamos cuando se oxidan se tienden a eliminar del organismo y o a quedarse. Ahí aparece la vitamina E, un antioxidante interesante, pero que es también un arma de doble filo. La vitamina E está compuesta por 4 moléculas. O sea, el LDL, por ejemplo, está compuesta por 4 moléculas de vitamina E, el famoso colesterol malo, y eso hace que cuando
haya una tendencia a oxidar la vitamina E, lejos de excretarse del organismo, se deposite a nivel tisular, a nivel de estos ácidos grasos, y fomente una prooxidación. Hay estudios que muestran que el uso de vitamina E por debajo de 1 año en pacientes cardiópatas suele ser hasta cierto punto protector. Sin embargo, por encima de 1 año aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedades cardíacas, en este caso de coronariopatía o enfermedad de las coronarias, por un proceso aterosclerótico inducido porque lo que hace es prooxidar, es fomentar la oxidación a nivel de las famosas LDL. Por eso que siempre que se use vitamina E, debía usarse paralelo a la vitamina C, porque la vitamina C es capaz de captar ese electrón y desoxidar la vitamina E para que se deposite en forma no oxidada. Esas 4 moléculas de tocoferol que se depositen como tocoferol, no como tocoferil, así estarían depositándose como oxidados. O sea, vean ustedes que es tremendamente amplio, esto da para un curso, realmente ya me da ganas hasta hacer un curso, porque veo que hay materia como para dedicarle 3 o 4 horas para ir punto por punto y ser un poco más selectivo. Pero bien, en forma general, cuando nosotros lanzamos algunas preguntas del uso de algún antioxidante específico en aquellos pacientes que tienen sobre todo el polineuropatía, no hay duda alguna que ahí ha destacado el ácido alfa IOR lipoico, y de hecho el ácido alfa lipoico fue una herramienta que se iba a patentar por un laboratorio farmacéutico hasta que se descubrió que por síntesis endógena se producía, y entonces perdieron la patente y muchos millones de dólares en investigación, en este caso de Libra por un laboratorio inglés. En cualquier caso, esto nos muestra la historia de forma objetiva de que las cosas valen cuando yo las puedo patentar y cuando no valen poco o nada. Pero eso no es así. Y me llama mucho la atención como hay muchos gurús de la información y de la publicidad y de la divulgación hablando con un carácter soberbio cuando en su vida han visto un enfermo. Madre Dios bendito, respetemos a los individuos. O sea, quien sufre negativamente la sapiencia de los que no tienen experiencia ninguna y o sufre la ignorancia de los que atienden patologías, es el paciente. Por tanto, esto es importante que lo sepamos. O sea, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero mientras más nos acerquemos con raciocinio, con un seguimiento asociado a la fisiología que nos muestra un camino claro, certero y realmente fácil, una vez que lo tienes claro, vale la redundancia, pues entonces somos más objetivos, coherentes y respetuosos con el paciente. Por favor, por el amor de Dios, no usen antioxidantes en forma desmesurada, pónganse en manos de un profesional competente. Es muy importante, tiene un rol tremendamente importante el uso de antioxidantes en forma adecuada, por un tiempo adecuado. Posiblemente las fuentes nutricionales juegan un rol crucial. No hay duda que juegan un rol crucial. ¿Hasta qué punto muchas veces las fuentes nutricionales son capaces de compensar nuestros déficits? En términos patológicos yo lo veo muy poco. O sea, el que tiene una patología importante, así se cuide de forma maravillosa en términos de alimentación, no hay duda que si se alimentan peor, vamos a ir a peor. Pero alimentándose bien y teniendo una patología establecida, sigue habiendo un déficit importante. Y eso hay que respetarlo, es objetivo, esto es medible. Nosotros no hacemos nada de forma empírica, sobre todo en este sentido, sencillamente, a pesar de que evidentemente veamos que el paciente tiene un estado prooxidativo que se le ve por la cara, no bombardeamos antioxidantes así de forma abierta porque sabemos lo que puede influir esto. Hay una pregunta por ahí que ponía Raquel con respecto a que si yo consideraba el uso de la ingesta de cerdo y de sus grasas, la manteca de cerdo, por ejemplo, y yo sin lugar a dudas, yo creo que es una de las fuentes más importantes que podemos utilizar para poder cocinar nuestros alimentos. Es sencillo, señores, si utilizas ácidos grasos poliinsaturados para cocinar tus alimentos, en la medida que lo expones al calor, favoreces que se oxiden. Los ácidos grasos poliinsaturados son muy buenos, pero tienen mucha susceptibilidad para oxidarse. Y una vez que se oxidan, son muy malos. Se convierten de su forma cis en su forma trans, les huele a negativo lo trans, ¿cierto? Y ese es un ácido graso muy dañino, muy deleterio para el organismo. ¿Qué trae la manteca de cerdo? Que son ácidos grasos saturados. Y los ácidos grasos saturados no tienen capacidad de oxidarse apenas, porque son saturados, no son poliinsaturados con dobles enlaces, con dobles cadenas. Por tanto, sin lugar a dudas, nuestros abuelos cocinaban solo con manteca de cerdo y duraban 100 años y no tenían una genética
espectacular, sencillamente, no hay duda alguna que vivía en un contexto epigenético muy interesante. Por aquí pone Mauricio, el doctor Mauricio Vargas, terapias bioxidativas igualmente. Bueno, sin lugar a dudas. Es que esto da para mucho, Mauricio, como bien tú sabes, porque en el fondo, a ver, vamos a ver, si es que tenemos herramientas que se basan en inducir un grado de oxidación pequeñito. Y esto no quiero que se nos escape porque nos quedan 6 minutos. Discúlpame, doctora, pero no quiero que se escape esto. Tenemos herramientas que inducen un grado de oxidación pequeñito que eso nos beneficia. A ver, no podemos vivir en una cúpula. Eso es propatológico. No podemos vivir con miedo a todo, encerrados en una cúpula. No. Hay que enfrentar los problemas. O sea, si el organismo se enfrenta a valores proxidativos que sean temporales, literalmente no sostenidos en el tiempo, induce una respuesta que se llama hormesis. Y la hormesis no es más que cómo yo me adapto, yo me entreno, es como si fueras a entrenar al gimnasio. Vas a entrenar y desarrollas hipertrofia muscular porque estás entrenando, estás generando un daño controlado para no lesionar, pero sí entrenar. Y esto pasa exactamente igual. No podemos vivir en un mundo lineal. Tenemos que generar pic de oxidación. El metabolismo está presto a ese péndulo, no está presto a tener una línea. Eso es impepinable, es fisiología pura y dura. Por tanto, nosotros nos interesa utilizar terapias prooxidativas muchas veces. Sí, por ejemplo, la sonoterapia tiene un efecto prooxidativo light que induce, aupa el sistema antioxidante endógeno, lo despierta y le dice arriba, ustedes tienen que despertarse para cuidarnos. Eso es totalmente plausible, no hay duda alguna. Utilizamos vitamina C, había otra pregunta por ahí, en dosis más altas, dosis más bajas, en dependencia de lo que lo queremos lograr. Una vitamina C, por vía endovenosa, por debajo de 20 gramos, jamás va a prooxidar, va a actuar como elemento antioxidante. Pero una vitamina C por encima de 25, 30, 40, 50, 60 gramos, 1 gramo por kilo, 1.5 gramos por kilo, ejerce un efecto prooxidante. Pero ese efecto prooxidante lo necesitamos, porque ese efecto prooxidante es el que va a favorecer de que tenga un efecto citotóxico, o sea, que dañe una célula neoplásica que está activa. Por tanto, por eso en pacientes con patologías neoplásicas con cáncer, utilizamos dosis prooxidantes de vitamina C. Esto es fisiología, se sabe de los años 80, hace muchísimo tiempo, hay muchísimos papers publicados, y si alguien no le quiere dar valía, es sencillamente porque no quiere, primero, respetar la fisiología y respetar lo que no está de acuerdo con lo que dice cada día, pero que es objetivo y es ciencia. Y queremos llamarle de cualquier forma, pero es tan ciencia como la que defienden unos y otros. Por ende, hay mucho que hacer. Yo creo que esto vale para un curso, evidentemente, se nos va el tiempo, lo que nos quedan son 3 minutos, y yo, evidentemente, tengo que darle paso a la doctora para que hable de la coenzima Q10 y la fracción de eyección ventricular, que por aquí Carlos Pozo nos hace una pregunta o una confirmación. Venga. Bueno, sí. Evidentemente, la pregunta que hicimos, voy a tratar de resumir, a ver si puedo, porque yo me extiendo. Te quedan 2. Efectivamente, en función de la fracción de eyección y de la contractilidad, porque desde el punto de vista cardiovascular hay muchos antioxidantes, es la coenzima Q10. Y la coenzima Q10 es uno de los sustratos fundamentales de esas organelas tan importantes que son las mitocondrias, donde la célula que menos tiene 250, y cuando estamos hablando a nivel cardiovascular, que es el que estamos aportando, de alrededor de 2500. Es que no descansa el corazón, es una maquinaria constante. Y esa coenzima Q10, que a veces nosotros pensamos que a los 30 años y a los 40, pues todavía estamos jóvenes, bueno, pues sí, pues quizás para otras cosas, pero para la coenzima Q10 no. Y ahí empieza una disminución importantísima alrededor de los 40 años, sobre todo a nivel cardiovascular, a nivel renal. Y entonces cuando le quitamos sustrato mitocondrial, pues ya disminuye incluso la fuerza de contracción, y esto contribuye, además de otras causas, evidentemente el estrés oxidativo con daño microvascular y otras cosas, contribuye a la disminución progresiva de la contractilidad y de la función, y eso lleva después a dilatación, a isquemia, entre otras cosas. Dosis de coenzima Q10, bueno, pues depende, porque no solo se usa a nivel cardiovascular, también se usa en las disfunciones mitocondriales, sea por el estrés oxidativo importante, sea por envejecimiento patológico, sea por exceso de sustrato energético, que también a veces, y bueno, pues ahí las dosis son menores. En relación con la insuficiencia cardíaca, pues podemos estar desde 400 miligramos hasta 600 miligramos, como en el caso de la rhabdomiólisis también. ¿Y qué importancia tiene la coenzima Q10 también? Bueno, que a veces esas mismas personas que vienen con tratamientos de estatinas de larga data también están inhibiendo de más, o sea, un 40% de más de lo que le toca, la producción por una vía alterna de lo que le quede de la coenzima Q10 a su edad. Por lo tanto, tratando de resolver una situación que tiene varios
puntos de enfoque, de tratamiento, y con eso, por favor, no quiero decir que las estatinas no se utilicen, porque la medicina es una sola, lo que hay que saber cuándo Un minuto, utilizarla. un minuto. Pues nada, pues eso. Que tenemos que saber cuándo utilizarlo, pero que también que hay que conservar, y si hay que tomar estatina, pues aportar coenzima Q10 sí o sí, de manera paralela. ¿Vale? Muy bien. Yo creo que nada, el tema de la isquemia reperfusión y de los fenómenos de precondicionamiento isquémico y de todo en relación con esto mismo quedará para después. Sin lugar a dudas, les exhorto a que nos envíen alguna solicitud de algo especial que quieran tratar. Aquí nos mencionaban algo de los espermatozoides pequeños y qué podemos hacer. Es muchísima la información que se puede dar en este ámbito y podemos irlo haciendo de a poco, sin lugar a dudas, para aportar información que sea válida e interesante para la práctica clínica y para la información de cada individuo en su quehacer del día a día, porque si no nos cuidamos nosotros la salud, no nos va a cuidar nadie. El sistema no está hecho para que te cuidarte la salud. El sistema está hecho con creces para atenderte cuando tengas la patología establecida y posiblemente si es un poquito crónica, cronizarla mucho más tiempo. Es la realidad, no nos queda otra. O nos ponemos nosotros o estamos jodidos, literalmente hablando. Acerca de muchísimos temas que ustedes quieren que comentemos, lo haremos con gusto, en la medida que podamos organizarlo. Tal vez sea interesante que puedan ser temas que se puedan unir para poder hablar un poco más, tocar más de uno, y esperemos que le podamos ayudar tanto como podamos. Ese es el objetivo de estos live. Y sí, vamos a intentar dejarlo guardado. Autoinmunidad, dice Delfina por ahí. Bueno, hay mucho, hay mucho. Queríamos hablar de tiroides pronto, que es muy interesante. Queríamos hablar del propio colesterol, que sigue habiendo muchas dudas, de alteraciones del sueño. Ya tenemos, vamos a mencionar todo esto en el curso intensivo, dicho sea de paso, porque por ahí Sara nos comentó que se iba a incorporar al curso intensivo. Claro que lo vamos a hacer porque para nosotros es prioridad que cada vez hayamos más médicos y más profesionales sanitarios envueltos en estos conceptos que están muy acercados a la fisiología de toda la vida, que nos enseña los caminos por donde debemos ir sin ningún problema. La fisiología no tiene conflicto de intereses. Conflictos de intereses tienen otros, pero la fisiología no tiene conflicto de intereses. La fisiología y la bioquímica son un orden que nos permite perfectamente poder hacer abordaje tremendamente coherente y sacar gente adelante que teóricamente no iban a salir jamás. Ese es nuestro objetivo fundamental. Eso nos motiva cada día, eso nos hace hacer estas presentaciones un viernes a las 8 de la noche, y eso a veces nos quita el sueño para estudiar y para hacerlo mejor. Señores, vitaminas en niños, también podemos hablar de ello, pero es que estoy seguro que en nada no nos van a cortar, porque realmente siento que porque demoramos un poquito al entrar, porque se cortó y volvió, pero están al decirme chao, chao, y no vamos a poder continuar en esta maravillosa información que queremos aportar y que además ha sido muy bien recibida por parte de ustedes. Hablaremos de hiper, también podemos hablar de hipo y de hipertiroidismo, no hay duda. Intentaremos hablar de ambos a la vez, si es que podemos, ¿no? Si nos da tiempo. Gracias por la explicación tan clara. Es importante llevarlo a un lenguaje que lo puedas entender. La fisiología sistémica, Mauricio, estamos totalmente de acuerdo. Esto es un valor tremendamente importante y que hoy en día, desgraciadamente, se está despegando de la práctica clínica de muchos profesionales sanitarios. Es algo que no debía pasar, pero está pasando. Y tenemos la posibilidad de rescatarlo. De hecho, es el eje central, es el objetivo fundamental de la CESAP, es rescatar siempre la fisiología y la bioquímica inmersa para aplicarla de forma objetiva en la valoración de nuestros pacientes y descronizar tantas enfermedades que hoy cronizamos, desgraciadamente, teniendo en cuenta de que no hacemos por ello. Si no hacemos por descronizar, jamás se van a descronizar. Pero tenemos un número enorme de patologías, desde pacientes diabéticos que estaban con un sello de diabetes de hacía años de evolución, que han dejado de ser diabéticos cuando han hecho las cosas que le hemos orientado a que hagan. Sencillamente, lo que hacemos es dar pistas de lo que podemos hacer para recuperar la situación de salud de los pacientes. Literalmente hablando, le agradecemos muchísimo que hayan estado por aquí. Llegaron a estar hasta 100 asistentes, y esto a veces uno lo imagina y dice, bueno, pues tienes que armar un aula con 100 asistentes. La verdad es que muchas veces cuesta, y de esta forma es mucho más rápida. Por eso ha tenido tanto éxito esta plataforma que en su momento nos bloqueó, pero que de todas maneras, como ya no somos malos, pues entonces nos empieza a abrir las puertas nuevamente. Así es la vida, literalmente hablando. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es llevarnos las cosas positivas en cada momento. Les agradezco muchísimo que hayan estado, y sin lugar a duda tocaremos un tema. Vamos a hacer algo similar con las vitaminas del complejo B,
porque hay muchas dudas con respecto a ello, tal vez con las vitaminas liposolubles también, porque esto de que la vitamina D intoxica, esto tiene tela marinera, ¿no? Y luego podemos hacerlo con los aminoácidos en forma general y luego con algunas situaciones patológicas que puedan ser, desgraciadamente, de preocupación por muchos pacientes y por muchos profesionales sanitarios. Un abrazo a Fernando Santana por allá por Chile y a todos los que nos ven y nos han visto y nada, pues estaremos en sumo contacto con ustedes. Cuídense mucho, le agradezco muchísimo a la doctora que haya destinado parte de esta tarde, que yo sé que está implicada con su ámbito familiar ahora más que nunca, por los niños que siempre hay que apoyarlos, pero estar por aquí es evidente que estamos haciendo un equipo sólido, que el objetivo, entre otras cosas, es divulgar con objetividad y con raciocinio y no en la vertiente de única y exclusivamente llegar a más, no, llegar a mejor. Ya más verán si lo hacen llegar ustedes mismos o no. Un abrazo grande, cuídense mucho familia y que Muchas tengan gracias. Muchas gracias a todos. un fin de semana estupendo. Bye.